El sol estaba saliendo, filtrándose tímidamente a través de las cortinas de la casa. Clara se despertó, pero la vista que se le presentó de inmediato le hizo perder el entusiasmo. La habitación matrimonial estaba en desorden, ropa esparcida por todas partes, polvo acumulado en las mesitas de noche y la cama deshecha. Un pensamiento la asaltó. Debo hacer algo. Pero el peso de la fatiga la hizo dudar, hasta que su mirada se posó en un libro abandonado sobre la mesita de noche, polvoriento y olvidado. Impulsada por la curiosidad, Clara se acercó y sopló el polvo, descubriendo que el título era El poder de la transformación. Al abrirlo, encontró una frase que tocó su corazón. Cada pequeño paso hacia el orden es un gran paso hacia la tranquilidad. Ese pensamiento despertó algo dentro de ella. Sin pensarlo mucho, decidió comenzar por la habitación matrimonial. Comenzó a limpiar el polvo de las mesitas de noche, y mientras lo hacía, se sintió como si estuviera despertando la casa. Cada movimiento del paño parecía liberarla de un peso, y el polvo desaparecía como por arte de magia. Clara hizo la cama con cuidado, colocando los cojines y poniendo la colcha de manera impecable. Con una sonrisa de satisfacción, miró a su alrededor y notó que la habitación ya parecía otra. Guardó la ropa en los cajones, organizando cada cosa en su lugar adecuado. La sensación de orden la llenaba de energía. Satisfecha con el trabajo realizado en la habitación matrimonial, se dirigió hacia el cuarto de los niños. Aquí también el caos reinaba. Peluches esparcidos, libros abandonados y juguetes sin lugar.
Con el mismo espíritu ordenado, comenzó a limpiar el polvo y a poner todo en su lugar. También logró hacer la cama, arreglando las mantas y los cojines con esmero. Mientras limpiaba el suelo, se dio cuenta de que estaba cambiando la atmósfera de la casa y, en consecuencia, su propia energía. Después de haber completado las 2 habitaciones, Clara se dirigió hacia la cocina. Los platos acumulados empezaban a darle ligera ansiedad, pero se prometió que, como explicaba el libro, cada paso contaba. Tomó una esponja y empezó a lavar los platos, quitando pacientemente los restos de comida. Luego pasó al fregadero y a la estufa, evocando recuerdos de numerosas comidas familiares. Cada superficie que limpiaba le devolvía un poco de serenidad. Pasó un buen cuarto de hora limpiando el fregadero y las superficies. Luego se agachó, lavó el suelo con agua jabonosa hasta hacer brillar cada rincón. Cansada, pero satisfecha, Clara se movió hacia la sala de estar. Aquí, entre cojines y libros abiertos, el trabajo parecía más arduo. Pero su espíritu, alimentado por la lectura de la mañana, la guió a ordenar. Recolocó la mesa y las sillas, limpió cada rincón y finalmente limpió el suelo, disfrutando el sonido de la escoba raspando contra los azulejos.
Por último, pero con no menor atención, se dirigió al baño. Los espejos reflejaban el caos, pero Clara decidió que era hora de transformarlos. Limpió el lavabo, la ducha y cada rincón, llevando consigo el sabor de los días frenéticos. Dejó de preocuparse por el tiempo pasado y se concentró en la sensación de frescura que estaba devolviendo a cada habitación. Finalmente, después de horas de trabajo, se encontró exhausta pero entusiasmada. La casa brillaba con un nuevo esplendor y la sensación de satisfacción llenaba su corazón. Con una sonrisa en los labios, decidió darse un merecido descanso. Regresó a la habitación matrimonial, se acostó en la cama fresca de sábanas limpias y retomó el libro encontrado. La ligereza que sentía ahora era testamento de un trabajo bien hecho, y las palabras del libro resonaban en su mente. Cada pequeño paso hacia el orden es un gran paso hacia la tranquilidad. Clara cerró los ojos, sintiéndose finalmente en casa.